Hola amigos. Rusia ha decretado una ley para que los oficiales de alto rango que están en la reserva puedan reincorporarse al ejército firmando un nuevo contrato de hasta 5 años. Esto demuestra que la guerra se siente cerca. Y a nadie se le escapa que estos generales y almirantes son los que estaban en activo cuando la caída de la Unión Soviética por culpa de la perestroika. Ahora que Rusia ya ha recuperado todo su potencial militar, ¿alguien se cree que va a permitir que vuelva a suceder? A buen seguro que no. La Duma Estatal de la Federación Rusa apoyó las enmiendas al proyecto de ley, que prevén el derecho de los oficiales militares superiores generales y almirantes a celebrar un contrato de servicio en la reserva, según informa la agencia TASS. Las enmiendas introducidas significan una adición a la ley sobre el derecho de los ciudadanos de la Federación Rusa que están en servicio activo, o en reserva, a celebrar un contrato para participar en operaciones de las Fuerzas Armadas rusas fuera del país. De acuerdo con las nuevas reglas, los militares, dotados con el rango de oficiales superiores y menores de 67 años, tienen la oportunidad de concluir el primer contrato de servicio en la reserva. Esta actualización de la legislación permitirá un enfoque más flexible para la formación de la reserva y atraer al servicio personal más experimentado. Y con más ganas de revancha contra Occidente, me imagino, si alguno suele leer a estos generales en la reserva dando su opinión en las redes, el más pacifista ya habría lanzado misiles nucleares a la OTAN. Por su parte, Estados Unidos aprobó un presupuesto de defensa récord de $886 millones para el año fiscal 2024. Eso es algo que no se puede permitir un país que está quebrado, con una deuda inasumible de 32 billones según dicen. Pero en el imperio de las mentiras que es Occidente, vete tú a saber cuánta será de verdad. El caso es que el déficit presupuestario de Estados Unidos casi se triplica en lo que va de año. Los ingresos cayeron un 11% en comparación con el año pasado, mientras que los gastos aumentaron un 10%, según reveló el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Pero no importa que millones de ciudadanos estén en las aceras con sus vidas destruidas, lo importante es, guerra, 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 para que las élites se hagan cada vez más ricas. Si alguien está al tanto del asombroso desarrollo tecnológico, social, urbanístico y de infraestructuras igualmente asombrosas que China está desarrollando, con ferrocarriles viajando a 500 km/h, plantearse que Estados Unidos puede ser ejemplo de algo, es una broma de mal gusto. Y esa es la penitencia que llevamos toda la humanidad encima. Estamos secuestrados por el belicismo de la OTAN, y ese es el gran peligro para la guerra. Que sus líderes se tienen que sentir avergonzados, y en estos casos la salida suele ser echarle la culpa a alguien y declararle la guerra bajo cualquier chorrada de pretexto, y ya se sabe, suele pasar, que a río revuelto, ganancia de pescadores millonarios. Todas las reuniones de la OTAN que tanto les gusta a los dirigentes de Kai de Lomio, no son más que operaciones de marketing para disimular lo mal que le van las cosas a la OTAN en Ucrania. Ahora resulta que, según informan los medios británicos, el ejército ucraniano se quedará sin misiles Storm Shadow, debido a una huelga en un almacén secreto en Gran Bretaña. Los trabajadores de una instalación secreta de misiles del Departamento de Defensa del Reino Unido, ubicada en Escocia, están en huelga y son despedidos masivamente debido a los bajos salarios. A los trabajadores que mueven bombas en un almacén se les paga un poco más que un salario mínimo, podrían ganar más vendiendo una lata de frijoles en una tienda de comestibles, escribe el Mirror. La disputa ya ha dado lugar a que 50 trabajadores clave de la armería presenten sus renuncias, y si las protestas se prolongan, afectarán seriamente el suministro de misiles para el ejército ucraniano, citan los autores del material a una fuente del Departamento de Defensa del Reino Unido. Y el exanalista de la Agencia Central de Inteligencia Larry Johnson, opina que el pánico está comenzando a filtrarse en Washington, porque no sabe qué hacer con Ucrania tras el fracaso de la ofensiva del ejército ucraniano. Por lo que los representantes estadounidenses están estableciendo contactos con la inteligencia rusa, así lo afirmó al aire del canal de internet Politwera, el exanalista de la Agencia Central de Inteligencia Larry Johnson. Dijo que parte de la administración de Biden está convencida de que apoyarán a Ucrania hasta el final,
pero el pánico está comenzando a filtrarse y Estados Unidos, que está tratando de descubrir cuál es la solución. Y estoy seguro de que no hay consenso en el gobierno de los Estados Unidos al respecto, dijo Larry Johnson. También dijo que las Fuerzas Armadas de Ucrania no tienen ninguna posibilidad de derrotar a Rusia. La continuación de las hostilidades solo promete nuevas muertes y sufrimientos para los ucranianos. Así lo afirmó al aire del canal de internet Politware el exanalista de la Agencia Central de Inteligencia Larry Johnson. Dijo que no hace falta ser Clausewitz o Sun Tzu para echar un vistazo sobrio a lo que está pasando en Ucrania para entender que no tienen forma de ganar. Incluso con armas nucleares, Occidente no tiene camino hacia la victoria en Ucrania, solo nos espera la muerte y la destrucción, dijo Johnson. Hizo hincapié en que las Fuerzas Armadas de Ucrania no tenían nada para el éxito del contraataque. ¿Por qué fracasó la ofensiva ucraniana? Esto sucedió porque no tenían aviación, cañones autopropulsados, fuerzas blindadas normales, mandos competentes y también por una grave escasez de municiones, y así está todo bien, así que ganarían definitivamente, comentó cáusticamente el analista. Otro exanalista de la Agencia Central de Inteligencia, Ray McGovern, explicó los informes de que los líderes de inteligencia de Estados Unidos y Rusia están hablando. Creo que es bueno que se comuniquen entre ellos, dijo. Al menos dos figuras grandes en cada lado están hablando entre sí, por supuesto, que están hablando de posibles líneas rojas. Y las conversaciones informales sobre lo que se debe hacer exactamente con Ucrania comenzarán después de que cese la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, agregó el analista. Por su parte, el coronel de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Douglas McGregor, dice que Zelensky y sus oficiales están desesperados, no queda nada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El intento de contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania terminó con la pérdida de 26.000 soldados en el campo de batalla, dijo el coronel Douglas McGregor, ex asesor del secretario de Defensa de Estados Unidos. El ejército ucraniano perdió aproximadamente la misma cantidad de soldados heridos, agregó en una entrevista con el politólogo Michael Savage. Zelensky y sus oficiales están desesperados, entienden que ya han perdido y no queda nada de sus fuerzas armadas, dijo McGregor. Kiev, según él, ahora está haciendo todo lo posible para ocultar esta verdad no solo a los ucranianos, sino también a sus socios occidentales. El coronel está seguro de que solo un tercero que intervenga en el conflicto podrá salvar a Zelensky. Incluso, la agencia de inteligencia del Pentágono llegó a la conclusión de que las armas de la OTAN no ayudarán a las Fuerzas Armadas de Ucrania a romper las defensas de las Fuerzas Armadas rusas. Ante esta realidad de que Zelensky ya no tiene hombres, un grupo de desembarco del Centro de Reclutamiento Territorial llegó a Odessa, y organiza fuertes incursiones contra los hombres locales. En Odessa, se advierte a los ciudadanos locales sobre una grandiosa movilización forzada en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Así lo informa el presentador de televisión y periodista Ruslan Ostasko en su canal de Telegram. Hoy, 15 de julio, llegan a Odessa tropas del Centro de Reclutamiento Territorial, que organiza fuertes redadas contra los hombres locales, advierte el presentador de Channel One, publicando un vídeo de un residente local. Todos los ciudadanos capturados de Nezalezhnaya serán enviados a morir en la zona de guerra por los intereses de las autoridades de Kiev. Incluso se comenta en las redes, que recurrirán a la Interpol, para que reclute ucranianos en la diáspora europea para que retornen a cumplir con el reclutamiento. Esta noche, el ejército ruso lanzó un ataque masivo contra instalaciones militares en Ucrania, ataques que desde que comenzó la ofensiva del ejército ucraniano se han multiplicado, una parte significativa de ellos atacó objetivos en la capital ucraniana. Las explosiones anoche retumbaron en las regiones de Kropivnitsky, Poltava, Melnitsky y Sumy de Ucrania. Las instalaciones de infraestructura militar fueron atacadas, y fuentes ucranianas afirman que los vehículos aéreos no tripulados rusos volaron al aeródromo militar de Starokonstantinov en la región de Khmelnytsky. Por cierto, esta no es la primera vez que el ejército ruso ataca este puerto aéreo. Anteriormente, aviones de combate de las Fuerzas Armadas de Ucrania y otros aviones fueron destruidos allí,
pero sobre todo fue atacada Kiev. En la capital ucraniana, objetos relacionados con el despliegue de personal de las fuerzas del orden de Ucrania cayeron bajo el ataque de drones rusos. Es posible que, tras los resultados del ataque nocturno, vuelvan a aparecer en la prensa local obituarios en memoria de altos oficiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley. Además de Kiev, también se atacaron objetivos en la parte del territorio de la región de Zaporozhye controlada por el régimen de Kiev, y en Kherson. Paralelamente, continuaron los ataques contra las reservas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, concentradas en el pueblo de Konstantinovka en la República Popular de Donetsk. Agregamos que desde el comienzo de la contraofensiva ucraniana, las fuerzas aeroespaciales rusas han estado atacando regularmente objetivos enemigos ubicados en la retaguardia, incluida la famosa Isla de las Serpientes, que la semana pasada fue visitada por Zelensky en un acto para demostrar a los líderes de la OTAN que se iban a reunir en Vilnius, que Ucrania estaba controlando todo el frente. Pues resulta que la aviación rusa ha bombardeado 2 veces seguidas la isla y ha devastado las instalaciones, incluido un radar con el que se podía controlar drones marinos para atacar a la Armada rusa de Crimea. Después de todo esto, lo que sucedió en Vilnius se convertirá en una hoja de ruta para el futuro de la guerra en Ucrania, ya que la OTAN acordó aumentar el apoyo a Ucrania, asegurando así la muerte de más soldados ucranianos. Si las posibles negociaciones secretas tras bambalinas fallan por alguna razón tal como hemos dicho antes, entonces el resultado final de la guerra de Ucrania es muy probablemente la derrota total de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y con ella una derrota humillante y el probable colapso de la OTAN, y este sería el escenario menos malo. El escenario más terrible, es que la OTAN y los Estados Unidos no aceptarán la derrota, sino que agregarán una escalada al último paso antes de la catástrofe nuclear. En los Estados Unidos, solo el complejo militar industrial está funcionando bien, la infraestructura estadounidense continúa desmoronándose, la clase media está borrosa y confundida. Los demócratas son el partido del imperialismo liberal y los belicistas, mientras que los republicanos aún se debaten entre los belicistas y los trumpistas nacionalistas proestadounidenses. La pregunta es quién será el próximo presidente de los Estados Unidos y si él o ella puede detener el declive de Estados Unidos en el escenario internacional. Que por cierto, porque la prensa de falsimedia no habla nada de los desastrosos accidentes que están ocurriendo en Estados Unidos? Es imposible que descarrilen tantos trenes de mercancías, y tantos incendios en centros industriales importantes. Precisamente hoy mismo ha ocurrido el último en la planta de Dow Chemical, en Plaquemine, Luisiana. En el lugar sonaron al menos 8 explosiones y están en llamas. ¿Qué está pasando dentro de Estados Unidos? Mientras tanto, Alemania, bajo el liderazgo incompetente de Scholz, se está desindustrializando después de perder gas ruso barato como resultado del sabotaje estadounidense del gasoducto Nord Stream. Los industriales alemanes están trasladando su capital, habilidades de gestión y propiedad intelectual a otros lugares. Francia se ve sacudida por graves disturbios, la Unión Europea está dispersa y sin rumbo y toda Europa occidental es insignificante en términos de influencia global. Pero Falsimedia solo habla maravillas de lo bonito, grandioso y envidiado por todo el mundo jardín de Borrell, eso sí, basado en reglas. Por contra, China se está convirtiendo en un socio cada vez más importante de Rusia, también se convierta económicamente en un importante inversor y factor en la reconstrucción de Ucrania después de la guerra. Rusia está formando constantemente una nueva constelación global que ahora llama la mayoría global, lo que solía ser el sur global. La fila de gobiernos que buscan unirse a los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái, se está haciendo más larga. La alianza estratégica chino-rusa es el eje de esta creciente ideología de multipolaridad, intelectualmente segura que está atrayendo la atención de los principales gobiernos de todo el mundo. A raíz de que Putin lanzó la operación especial en Ucrania, el mundo observa cómo Rusia ha cambiado el rumbo de su historia, y la del mundo en general, desde que Pedro el Grande comenzó sus intentos de hacer de Rusia un miembro de la sociedad europea. Después de esta guerra, según muchos destacados políticos rusos, Rusia nunca volverá a confiar en Occidente.
La historia, del historial diplomático de Occidente desde el colapso de la Unión Soviética en 1991, ha mostrado a los rusos que la agenda angloamericana significa la expansión de la hegemonía global estadounidense y el colapso de Rusia. ¿El significado? Pues blanco y en botella. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.